Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a la fase semifinal de debates de la Cuarta Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos. El día de hoy nos acompaña la jueza Ruby Anaya, de California Western School of Law, el juez Jesús Humberto Aguilar Esparza, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y la jueza que preside Lila Zaire Flores Fernández, del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho. El día de hoy el dilema a debatir es A. ¿La práctica del aborto es un derecho o un delito? El equipo a favor es el número 600, la oradora número 1, Cecilia Loera, la oradora número 2, Paulina Hernández, y en el equipo en contra, el orador número 1, Javier Romero Segura, y el orador número 2, Juan Francisco Toscano Rodríguez. A continuación me permito leer las siguientes reglas básicas para que el debate se concluya. Cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar su exposición, y el tiempo será cronometrado en forma regresiva a partir del momento en el cual el moderador cede el uso de la voz. Se les solicita a los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario será penalizado en términos de puntuación. Cada uno de los oradores deberá obligatoriamente hacer uso de la voz en 2 ocasiones. No hacerlo implicará penalizaciones en términos de puntuación. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno del que se trate, si el orador continúa hablando, será interrumpido. Se le pide a los presentes que verifiquen que sus celulares estén en silencio y de preferencia apagados. Sin alguna duda, le pregunto a las juezas, pues, ¿se va a continuar? A los participantes, ¿está bien? Sí. Muy bien, para su primera intervención, se reduce la voz al equipo a favor. Pongamos, por primera vez, los derechos de las mujeres en el centro de la conversación. Buenos días, estimado jurado y compañeros. Mi nombre es Cecilia y junto con mi compañera Paulina vamos a demostrar que el aborto es un derecho y que su penalización, aunque es general en los estados de la República Mexicana, no tiene razón de ser y contradice los estándares internacionales. La penalización del aborto vulnera los derechos de las mujeres, el derecho a la libertad, a la privacidad, a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos, a decidir el número y esparcimiento de los hijos, sus derechos sexuales y reproductivos, y a beneficiarse del progreso científico. Las leyes que prohíben el aborto perpetúan los estereotipos y promueven la estigmatización, señalando a las mujeres que se practican un aborto, deshumanizándolas, imaginándolas socialmente. Se refuerza el estereotipo del rol de la mujer como instrumento reproductivo, como madre autosacrificada que da todo por sus hijos, aunque esto signifique la muerte. En el caso del LC contra Perú, el Comité SAU señaló en su dictamen 22/2009 que el hecho de que el feto prime sobre la salud de la madre se basa en una visión estereotipada y constituye discriminación de género. En este caso, se obligó a una niña de 13 años, víctima de violación y con riesgo de discapacidad permanente, a cursar un embarazo. Y poniendo al feto por encima de los derechos de LC, se le negó la atención médica con la cual se hubiera evitado la discapacidad con la que hoy en día vive. En el caso de María Adriana Garza, podemos localizar 3 ejemplos que ejemplifican los estereotipos y los obstáculos a los que hacen frente las mujeres cuando buscan recurrir a un aborto. Número 1. Las mujeres en condición de pobreza o con recursos económicos limitados son las que sufren las peores consecuencias, pues son ellas las que no pueden acceder a un aborto seguro. Número 2. La decisión de las mujeres de recurrir a un aborto y en el caso de María Adriana, las condiciones para hacerlo son menospreciadas por terceros. Y es que se menosprecia la capacidad de las mujeres de tomar decisiones difíciles de manera autónoma. Y número 3. La criminalización de las mujeres que buscan acceder a su derecho al aborto. En este caso, debido a las leyes restrictivas del estado de Coahuila y a la imposición de su marido, María Adriana se vio forzada a realizarse un aborto inseguro e ilegal en Coahuila, enfrentando no solo la posibilidad de perder la vida, sino ahora de estar en prisión y ver el desmembramiento de su familia. Todo esto por tratar de ejercer su derecho a la libertad. La penalización del aborto
busca sostenerse de dos argumentos. Por un lado, el derecho a la vida, derivada de la errónea personalidad jurídica que se le atribuye al producto. Y por el otro, la falsa idea de que la penalización disminuye el número de abortos y desincentiva a las mujeres a esta práctica. Estos dos argumentos son totalmente falsos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Octavio Murillo contra Costa Rica, ha señalado que ni de la Convención Americana, ni de la Declaración Universal, ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni de la Convención o Declaración de los Derechos del Niño, se puede suponer que el feto es una persona. Tampoco se puede suponer esto de los trabajos preparatorios ni de la interpretación sistemática de los derechos consagrados en la Convención o Declaración Americana. El segundo argumento es también falso, porque como lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, la penalización del aborto no disminuye el número ni la necesidad, que la penalización del aborto no disminuye el número ni la necesidad de abortos. Únicamente agrava las consecuencias de salud a las mujeres que buscan recurrir a este servicio. Legalizar el aborto es reconocer y poner los derechos de las mujeres en el centro de la conversación. Es dejar de centrarnos en terceros para enfocarnos en ellas. Es dejar de centrarnos en el proyecto de vida y profesional de José Jorge para por fin enfocarnos en el de María Adriana. Es cuanto. Se tiene tiempo para su primera intervención. Le cedo la voz al equipo de control. Muchas gracias, señorita moderadora, por el uso de la voz. Libertad a costa de vidas es una represión diferida. Honorables juezas y juez, contraparte y público en general que hoy nos acompaña. Al uso de la voz, Javier Colmenero Segura, en compañía de Juan Francisco Toscano Godínez, comparecemos ante ustedes para argumentar y demostrar que el aborto es un delito. Viendo la penalización del aborto como una medida no solamente idónea, sino también necesaria para la protección de los derechos humanos, centrado en la protección a la vida previa al nacimiento y la protección de los derechos humanos de la mujer. Ahora bien, solicito de su venia para empezar con mi argumentación. Por cuanto hace a la protección de la vida antes mencionada, tenemos que empezar primero atendiendo a la Convención de los Derechos del Niño y a la Declaración de los Derechos del Niño, donde se aclara que la vida de estos empieza desde el momento de la concepción y que los estados deben de tener énfasis en la protección de estos mismos. Mi contraparte ha hecho ilusión de que en la Convención Americana nunca se toma en cuenta estos argumentos. Sin embargo, en el preámbulo de la misma se especifica la necesidad de la protección de la vida, y atendiendo al artículo 4 del mismo instrumento, vemos que los estados deben de tener una prioridad por proteger este mismo derecho. En los hechos del caso que hoy nos atañe, se explica que a María Adriana nunca se le está criminalizando por no acudir por no atender al rol de madre, sino se le criminaliza y se le penaliza por atentar contra la vida del feto. En cuanto hace a la protección de los derechos de la mujer antes señalados, tenemos primero el derecho de la salud. La penalización del aborto es una medida de protección al derecho de la salud de la mujer. Como sabemos, el derecho de la salud va intrínsecamente relacionado con otros derechos como lo es la vida o la integridad de la misma mujer. Bajo esto mismo, el Comité en la observación general número 14 y la recomendación general del mismo número aclara que no debe de existir solo el estándar más alto de salud, sino que los estados deben de aportar medidas y mecanismos para que las personas puedan acceder a esto mismo. En el caso que hoy nos atañe, vemos que María Adriana pudo acceder a estos estándares de salud y a las medidas adecuadas, pues se le otorgó un curso de anticonceptivos antes de elegir uno y que la institución del Seguro Social se lo proporcionara. Ante esto mismo, después de cometer el aborto en toda su autonomía de la voluntad, bajo la premisa de que no se encontraba en total ignorancia, tenemos que el Estado le otorgó el derecho a la salud, pues la atendió como se debía y nunca se vio negado este mismo derecho. Atendiendo a lo último mencionado acerca de la autonomía de la voluntad, tenemos que en la observación 24 del Comité se aclara que no todos los estados no pueden estar detrás de todas las personas
para que estos gocen de sus completos derechos, sino que las personas también deben de acudir al Estado para exigirlos. En el caso de María Adriana, vemos que no tuvo la diligencia debida. Esto llevó a que los médicos no se pudieran dar cuenta del defecto del dispositivo y de la mala aplicación del mismo. La penalización del aborto también es una medida proporcional, pues como lo sabemos busca proteger los derechos de la salud, los derechos de la vida de la madre y del neonato, y busca proteger la integridad de la misma mujer. Es por esto y todo lo antes mencionado que el aborto debe seguir considerado como un delito. Es cuanto. Tiene tiempo para su segunda intervención. Cedo la voz al diputado. Queremos hacer énfasis en las estadísticas y en los hechos. Estadísticas que señalan que al año mueren 47,000 mujeres víctimas de abortos inseguros, y hechos que ejemplifican que la penalización promueve los estereotipos de género. Ahora, aquí no se debe de proteger al feto. ¿Por qué? Porque este no tiene personalidad jurídica y por lo tanto no tiene un derecho a la vida. La Corte Interamericana ya ha sido bastante clara al respecto de esto en el caso Octavia Murillo contra Costa Rica, en el párrafo 244. Asimismo, en el caso Peyton contra el Reino Unido, la Comisión Europea señaló que del artículo 2 de la Convención no se puede desprender que el feto sea una persona y que cualquier derecho absoluto que se le brinde a esto va en contra de la Convención. De la misma manera, en el caso Bob versus Francia, se establece que del artículo 2 tampoco se puede suponer la protección del feto y que no es persona, y que si algún derecho tuviera, siempre está subordinado a los derechos e intereses de la madre. De la misma manera, en el caso ABC contra Irlanda, la Corte dijo que de la Convención no se puede justificar la penalización del aborto y que cualquier restricción al aborto nunca libra en contra de los derechos de las mujeres. Ahora, reforzando el tema de que no hay personalidad y no hay derecho a la vida, si se le quiere dar la personalidad al feto, ¿qué pasa con el resto de las consecuencias? ¿Qué pasa? El feto tendrá entonces que utilizar un pasaporte para entrar o salir del país. El feto será responsable de daños a terceros. ¿Puede una madre en una mujer embarazada aplicar al 2x1 o al carpool lane argumentando que son dos personas, ella y el feto? Tomemos en consideración el caso de Argentina 2006 del juez Petellini, en donde señaló que al feto producto de una violación se le había violado su derecho a ser oído y vencido en juicio. Y señaló la idea absurda de realizar una ecografía al feto para así ejercer estos derechos. Sobre la mujer embarazada solo señaló que la mujer podía encontrar en la maternidad madurez en su personalidad y dar amor y cariño al feto. Cabe recalcar que esta mujer de 18 años, víctima de violación, tenía la edad mental de uno de 8. Este es un ejemplo de cómo la pretendida personalidad jurídica del producto no funciona en todas las áreas del derecho y nos llevan a resoluciones ilógicas que tienen como único fin el darle una función a la mujer, el de ser una incubadora. Ahora, según el caso, María Adriana no actuó con irresponsabilidad. Ella acudió a un centro de salud. A ella le aplicaron mal el DIU y aparte el DIU venía con fallas. María Adriana fue siempre responsable con su sexualidad. Y sí se le está criminalizando. Porque por querer ejercer su derecho al aborto va a terminar en prisión. Y porque estas leyes que prohíben y penalizan el aborto están reforzando estereotipos de género que no permiten a la mujer ejercer su sexualidad y sus derechos a la procreación y sus derechos reproductivos de la manera adecuada. ¿Es cuánto? Se detiene el tiempo para su segunda intervención. Cedo el uso de la voz al diputado. Agradezco el uso de la voz, señorita moderadora. Esta representación no comparte la argumentación de mi contraparte en torno a dos aspectos fundamentales. En primera, que se ha quedado con una visión un tanto cerrada de la materia penal, y en segundo lugar, que no ha podido adaptar las consideraciones que ha manifestado en torno al caso que nos atañe el día de hoy, es decir, de la familia Novela Barza.
En primer lugar, por cuanto hace a la materia penal, el caso de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, Kimen contra el Estado de Argentina, ha estipulado el principio de mínima intervención de la materia penal, en virtud del cual la materia penal será la materia idónea para la protección de los derechos humanos cuando sea indispensable para la preservación de un bien jurídicamente tutelado. Y ahí me gustaría contestarle a mi contraparte y preguntarle, ¿acaso no sabes que existen 25 millones de abortos al año? Es aquí, honorables jueces, que evidentemente se puede justificar como un fin legítimo la protección de la vida. Ahora bien, ha querido demeritar la protección que se tiene que dar a la vida antes del nacimiento. No podemos hablar, evidentemente, que existe una titularidad de derechos, pero sí de una obligación y una responsabilidad internacional del Estado para la protección de la vida previo al nacimiento. Esto atendiendo a la potencialidad humana y a la cualidad de dignidad humana, porque este es el eje rector de los derechos humanos. Del mismo modo, mi contraparte no ha podido establecer el vínculo entre la muerte y los estereotipos. En ese sentido, mi contraparte en ningún momento ha podido adaptar sus consideraciones a los hechos del caso. Ahora bien, desprendido de la observación general número 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desprende que los derechos a la salud que mi contraparte ha querido tocar tienen que verse a la par con las diligencias de las personas que quieren acceder a ese derecho, así como de las posibilidades fácticas y jurídicas de cada uno de los estados. En primer punto, cabe mencionar que en Parras de la Fuente, María Adriana en ningún momento tuvo las diligencias para acceder a su derecho a la salud sexual y reproductiva, ya que desprendido del párrafo 8 de los hechos del caso, cabe destacar que María Adriana se esperó sino hasta la 9ª semana para acudir a un médico después de darse cuenta que tenía un retraso. Y fue hasta la 10ª semana cuando el feto ya se encontraba mayormente desarrollado cuando decidió practicarse el aborto. En este sentido, se estaba violentando el derecho a la vida previo al nacimiento. Es evidente, honorables jueces, que el derecho a la protección de la vida previa al nacimiento tiene que verse de acuerdo al desarrollo progresivo. Esto sustentado en el caso Artavia Murillo en contra del Estado de Costa Rica. Y es que en algunos casos pueden existir causales de justificación para que las mujeres puedan realizar el aborto, pero esto tendrá que ser al máximo a las 4 semanas de gestación y no hasta la 9ª semana como se esperó María Adriana. En el mismo sentido, tenemos que estipular que el Estado mexicano sí le proporcionó todas las garantías para que ella pudiera tener acceso a su salud. Ahora bien, retomando el fin legítimo del Estado para la penalización del aborto, tenemos que hacer alusión que la materia penal tendrá que verse a la luz de los principios constitucionales y convencionales, así como de las directrices de Naciones Unidas para penas no privativas de libertad y para la asistencia de mujeres, en virtud del cual las penas para las mujeres que realicen la conducta del aborto tendrán que ser aquellas como la asistencia médica, asistencia psicológica, apoyo para la planificación familiar, entre otras medidas que no lesionen a las mujeres, por lo cual sí es concordante la penalización del aborto con los derechos de la mujer. Y es que efectivamente el Estado mexicano busca preservar en torno a esos dos elementos fundamentales los derechos el bien jurídicamente tutelado de la vida. Y es que, como ha sido señalado por el Comité de Derechos Humanos, no solamente privando de la vida en sentido estricto se está violando este derecho, sino es también cuando el Estado no proporciona los medios y no garantiza que las personas puedan acceder a sus derechos. Y es que también, desprendido de los hechos del caso, María Adriana tendría aproximadamente entre 32 y 36 años. En ese sentido, tenemos que hacer alusión a lo estipulado por el doctor Juan Raúl Luna Aguilar en su libro de Medicina Legal, al establecer que ya se encontraría en un embarazo de alto riesgo, por lo que el Estado tiene que interponer límites a la conducta de la mujer embarazada para beneficio de su propia salud y para el beneficio del derecho a la vida. Y es que el interponer límites a la conducta de las embarazadas garantiza el derecho a su salud. Tal es el caso como la prohibición de ingerir ciertas bebidas alcohólicas, la prohibición de realizar ciertas actividades o las medidas que ha realizado el Estado, como la prohibición de que una mujer embarazada realice ciertas actividades como cargar ciertos objetos pesados. Es cuando se detiene el tiempo para su tercera intervención. Se da la voz al equipo a contar. Queremos recordarle a la contraparte que la OMS estableció desde la semana 22, la despenalización del aborto desde la semana 22 hasta la 24. Por ende, la decisión tomada por María Adriana de realizarse un aborto o pedir ayuda o pedir este servicio de la semana 9, inclusive está permitida en la Ciudad de México, que lo prohíbe hasta la semana 12. Incluso la OMS, como ya lo mencioné, establece las semanas como de la 22 a la 24 todavía para permitir que se realice un aborto. Asimismo, en el estado de Jalisco se establece que podemos reafirmar los valores humanos por la maternidad procurando el fortalecimiento de la familia.
Esto va en contra de que, más bien, esto va señalado hacia que las leyes en verdad promueven estereotipos de género. Asimismo, quiero establecer que los legisladores no pueden usar la penalización del aborto como una medida para reducir los abortos en el país. Por ejemplo, en América Latina, donde hay normas restrictivas, se realizan 32 abortos por cada 1000 mujeres, mientras que en Europa, donde hay reglas bastante accesibles para proporcionar el aborto, solo se realizan 12. La penalización del aborto no es una medida adecuada para garantizar y salvaguardar los derechos de las mujeres, porque estos influyen en la libertad que tienen las mujeres sobre su cuerpo, salud física y salud mental. Además, debemos dejar en claro que la imposición de la pena daña a las mujeres, incluso hay que recordar que las sanciones penales deben ser el último recurso utilizado por los legisladores para garantizar la protección. En este caso, el uso de las penas o de las sanciones penales solo no evita que las mujeres no recurran a abortos clandestinos, sino las acerca todavía más a estas situaciones que evidentemente ponen en riesgo sus vidas. La ONU también señaló que la restricción al acceso al aborto se deriva de acciones sociales que establecen que estigmatizan a las mujeres y someten sus cuerpos a que sean sujetos de intereses políticos, religiosos de otras personas. También queremos dejar en claro que la CEDAW realizó la recomendación número 21 sobre el artículo 16, en el que establece que todos los estados parte deben asegurar las medidas posibles para la discriminación hacia las mujeres. Asimismo, el artículo 16, en el inciso E, establece la libertad que tienen las mujeres de escoger el número y el esparcimiento de sus hijos, que debemos dejar en claro que este derecho también está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 4. Expongo. Se detiene tiempo para su tercera intervención. Se le uso la voz al equipo en contra. Muchas gracias, señorita moderadora, por mi segundo uso de la voz. Primero, quiero atender a un caso de la Corte estadounidense, Griswold contra Connecticut, donde nos menciona que los estados pueden intervenir en la vida privada de las personas si tienen un fin legítimo. Este fin legítimo, como se los hemos estado explicando a lo largo del debate, es la protección de la vida. Asimismo, en casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como lo es TISIAC contra Polonia, nos explica la importancia de la prevalencia del derecho a la salud. Es por esto que los estados penalizan el aborto para que las mujeres puedan acceder en completo al derecho a la salud. Ahora bien, contraparte, no solo se influye el derecho de la salud, de la vida y de la integridad de la mujer, sino que los estados también deben de atender al interés superior de la niñez. Como ya lo he establecido, ya se les considera niños desde el momento de la concepción, y los estados tienen una obligación para preservar este interés antes mencionado. En casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo es Furlan y familiares contra Argentina y Fornerón e hija contra Argentina, nos especifican que debe de existir la protección más amplia para los niños según su situación. En el caso que hoy nos atañe, mi contraparte ha dicho que María Adriana no podía acceder al aborto. Sin embargo, sabemos que María Adriana no se encontraba ni en completa ignorancia ni en completa pobreza. No se encontraba en una situación precaria y por esto podía acceder a moverse a la Ciudad de México para realizar un aborto de manera segura. Ante la penalización del aborto y todo lo antes mencionado, vemos que los estados han estado cumpliendo las obligaciones impuestas en el artículo número 1 y número 2.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al tomar medidas de derecho interno para la protección de los mismos. Esto lo vemos en el Estado mexicano, en el artículo 22 del Código Civil Federal, donde nos explica precisamente que la vida empieza desde el momento de la concepción y que se debe atender al cuidado de esta misma. Debo decir a mi contraparte que la prohibición del aborto no va en contra de los derechos de salud sexual reproductiva de la mujer, sino que se busca cuidar estos mismos y reglamentarlos de manera correcta. Es cuanto. Se detiene tiempo para su cuarta y última intervención. Se le la voz al equipo. Bueno, queremos explicar que para aplicar las medidas del aborto se tiene que seguir el test de proporcionalidad.
en el que se establece que la penalización del aborto en realidad no reduce los abortos. En segundo, la medida de la penalización es una medida bastante invasiva y que no va a ayudar y no es la medida idónea para reducirlos. Asimismo, tiene más efectos invasivos que los que en realidad trata de disminuir. Asimismo, también debemos explicar que en el caso se establece claramente que María Adriana no podía viajar a la Ciudad de México, además de que fue obligada por su esposo. También queremos recordarles que la despenalización del aborto permite que las mujeres vivan en libertad, tengan control sobre su cuerpo y sobre todo que se desarrollen plenamente. En esta discusión no podemos establecer argumentos de idoneidad moralina o religiosos, mencionando también lo que establece la ministra Sánchez Cordero. El aborto debe ser analizado a la luz de un Estado laico, no de un Estado con propuestas ideológicas o religiosas, sino de un Estado laico. Y en este caso nos debemos preguntar si las medidas que propone el legislador para castigar el aborto son idóneas, necesarias y proporcionales. Y como lo acabamos de demostrar, estas no lo son. Además, ni la moral pública, ni mucho menos la moral individual, puede ser usada como excusa para promulgar y aplicar leyes que den pie a violaciones a los derechos de las mujeres. Además, incluidos los que tienen por objeto regular la conducta sexual y la reproductiva de las mujeres. También, los estados que otorgan personalidad jurídica al producto pocas veces se toman en serio lo que esta atribución significa y lo usan únicamente como una forma de represión contra la mujer. Por ejemplo, tenemos el caso de Irlanda y Baby Oladapo, en el que una mujer inmigrante de Nigeria solicita a las autoridades irlandesas suspender su proceso de deportación, argumentando que llevar a cabo el embarazo, parir y criar en Nigeria tendría bastantes riesgos, incluidos que podrían afectar el derecho de la vida del niño. Las autoridades rechazaron la petición, argumentando que la ley que establece protección prenatal tiene como único objetivo garantizar la protección contra la liberación del aborto y no la vida prenatal. De la misma manera, mantener la penalización del aborto es contraria a la construcción de una sociedad igualitaria, en que las mujeres tengan control sobre su capacidad reproductiva y que ésta incluya anticoncepción y un aborto seguro como un paso más para lograr la igualdad de género. Asimismo, queremos recordarles las consecuencias negativas que tiene la penalización del aborto. Primero, fortalece los estereotipos de género. Segundo, la cadena de violaciones a los derechos de las mujeres. Tercero, se valida un mercado millonario que atenta contra la autonomía de las mujeres. Cuarto, el impacto negativo en los abortos legales. Quinto, el impacto diferenciado en las mujeres pobres, como es el caso de María Diana, quien fue obligada por su esposo a realizarse un aborto en el estado de Coahuila, donde no era seguro y ponía en riesgo su vida, incluso la posibilidad de terminar en prisión. Y quinto, como tú lo mencionaste, 25 millones de abortos peligrosos al año y 47,000 mujeres muertas. Por esto, insistimos una vez más que legalizar el aborto es un acto de humanidad, es un acto de legalidad, es un acto de justicia y es un acto de libertad hacia el favor de las mujeres. La pregunta no es ¿cuándo el óvulo fecundado se convierte en un ser humano?, sino cuándo la mujer deja de ser un humano y se convierte en una incubadora regulada por el Estado. Es correcto. Se tiene tiempo para su cuarta y última intervención. Cedo el uso de la voz al equipo en conjunto. Agradezco el uso de la voz, señorita moderadora. Honorables jueces, me permito realizar nuestras conclusiones en torno a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que mi contraparte no ha podido acreditar que la práctica del aborto se considere como un derecho, y en segundo lugar, que la penalización del aborto no solamente es una medida idónea, sino que es una medida necesaria para la preservación de los derechos humanos. En primer lugar, mi contraparte ha venido con tautologías y ha venido a replicar un supuesto derecho humano al aborto, pero ha dejado los elementos necesarios que constituirían un derecho. De igual forma, me gustaría mencionarle a mi contraparte que en ningún momento esta representación ha hecho alusión a argumentos religiosos ni morales, sino que ha tendido a una justificación objetiva y razonable, constituyendo y cumpliendo con los elementos que han sido señalados por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la opinión consultiva OC4/84. Del mismo modo, tenemos que señalarle que la propia Organización Mundial de la Salud ha estipulado que el aborto en ningún momento puede verse como un método de planificación familiar y que el derecho a decidir sobre el número y esparcimiento de los hijos tendrá que verse antes de que surja el derecho a la protección previa a la vida, es decir, antes del momento de la concepción.
Ahora bien, por cuanto hace a la idoneidad de la penalización del aborto, tenemos que atender a los elementos que ha estipulado la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en el caso Kimmel contra Argentina y en el caso Norinca Trimán contra Chile, que son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. En primer punto, por cuanto hace a la idoneidad, constituye la persecución de un fin constitucional o convencionalmente aceptado. A este respecto, la penalización del aborto busca la preservación de los derechos humanos a la vida, derecho a la vida tanto del no nacido como derecho a la vida de la mujer, ya que tenemos que hacer alusión que la vida no es únicamente que no te priven de ella, sino que tienes que tener el acceso a los demás derechos humanos, razón por la cual el Estado ha buscado la penalización para garantizar que las mujeres no se vean afectadas en sus derechos. En segundo punto, la necesidad estriba en la falta de otra medida que lesione menos a las mujeres. Y es que, como lo hemos mencionado, en el caso Belis Franco contra el Estado de Guatemala, se ha estipulado que el Estado no puede estar detrás de cada una de las personas, sino que tiene que atender a situaciones generales, razón por la cual se puede justificar la penalización del aborto como una medida afirmativa para garantizar los derechos de las mujeres y que ésta atenderá a penas no privativas de libertad. Esto nos conduce al tercer elemento del test de ponderación, que es la proporcionalidad, que es la relación entre la posible afectación a un derecho humano con el beneficio de la medida. Y es que las penas no serán privativas de libertad, ya que tenemos que atender a una materia penal que atienda al estándar interamericano y al estándar universal, haciendo alusión a las reglas de Beijing y a las reglas de Tokio sobre penas no privativas de libertad y apoyo a reclusas. Estas penas tendrán que ser todas aquellas que beneficien y que ayuden a la mujer a una reinserción social, que ayuden en que en ningún momento se vuelva a ver sometida a un embarazo no deseado y que no pueda haber afectado su derecho a la salud. Del mismo modo, tenemos que acreditar que mi contraparte en ningún momento ha logrado establecer en sus 4 intervenciones por qué las consideraciones que han venido a estipular son adecuadas al caso. Y es que tenemos que señalar que también María Adriana no se encontraba en situación de pobreza, como lo ha alegado mi contraparte. Si bien es cierto, ellos en algún momento tenían que llevar cierto control sobre sus gastos, ellos tenían una posibilidad económica para acceder a sus derechos y tampoco se acredita ninguna de las causales de justificación, excusas absolutorias a las cuales se pueden haber acreditado las personas. En ese sentido, honorables jueces, una vez que hemos demeritado que la práctica del aborto no es un derecho y que hemos logrado acreditar a través de un test de proporcionalidad que la idoneidad de la penalización del aborto, podemos concluir que la práctica del aborto es y debe ser considerado como un delito. ¿Es cuánto? Se detiene el tiempo y se declara concluida la primera fase del debate y se inicia la fase de preguntas del jurado. Le recuerdo a los equipos que tienen 5 minutos cada quien para contestar preguntas. Si los jueces desean agregar tiempo extra, se le agregará el mismo al otro equipo. Al equipo, por favor, primero orador. Primero orador. Cecilia. Sí. Cecilia, tú te referiste al feto y como no titular de derechos. Mi pregunta es si en algún momento el Estado debe proteger la vida intrauterina o desde la concepción hasta el 9º mes no hay ningún tipo de protección por parte del Estado respecto a esa vida intrauterina, esa expectativa de vida. Ok, bueno, tomando en cuenta, por ejemplo, legislaciones como la de Holanda, en donde se establece que el aborto está permitido hasta la semana 22-24, ahí por ejemplo se basa en la viabilidad, ¿no? Entonces, tal vez se podría tomar eso en cuenta, ¿no? Cuando ya puede el feto o el embrión poder sobrevivir sin la necesidad de la mujer. Ok, y en ese sentido, a partir de ese sería el criterio para definir cuándo ya podríamos establecer una medida restrictiva del derecho de la mujer sobre su cuerpo, esa semana 22. Bueno, nos estamos basando en la definición de la OMS y bueno, esta restricción no podría ser absoluta porque así tenemos que seguir respetando los derechos de la mujer. Respecto a, por ejemplo, el peligro de muerte de la mujer. Y pues el derecho a la vida se adquiere con el nacimiento, entonces pues no podríamos decir que que tendría que restringirse el aborto a la mujer, simplemente pues tomar en consideración la viabilidad del producto. Y lo que se hace, por ejemplo, en Holanda también, es que si la mujer quiere abortar a partir de la semana 22-24, entonces se induce el parto
y bueno, ya si el feto sobrevive fuera del vientre de la mujer, pues... Bueno, ok. A ver, Cecilia, me parece que en un momento dado en tu presentación inicial, creo que o más adelante, hiciste lo que a veces se conoce como un reductio al absurdo, ¿no? Entonces, bueno, si aceptamos que un feto es una persona, vamos a, no me acuerdo exactamente el ejemplo que dice, pero vamos a tener que dar... varios ejemplos. Dice varios, ¿verdad? ¿Quiere que lo repita o...? ¿Cuál era? Dame uno más para... Ya, por ejemplo, pasaporte o si la mujer capital 2 por 1. Ok, esto funciona hasta cierto punto en el sentido de que cuando uno quisiera comentar en contra de una posición que gente razonable defiende, bueno, me parece que es injusto incluso caracterizar esta posición de esta manera, porque entonces la presión se diría en contra tuya, decir, ¿bajo qué circunstancias estarías dispuesta a decir que el argumento contrario tiene mérito? ¿Cuándo te parece que existan las condiciones bajo las cuales tú podrías decir, bueno, entiendo por qué alguien se opone al aborto y este es el tipo de consideraciones que yo considero que son de mayor peso? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Se llama, perdón. O sea, ejemplos en los que yo creo que... Sí, porque si apelaste al reductio, si estás diciendo bien, si es que se aceptan lo que acepta la posición contraria, acaban diciendo esos absurdos, y dicen, claro, nadie está sugiriendo eso. ¿Por qué no haces un esfuerzo por tratar de entender cuál es la posición opuesta en su mejor versión? De tal manera que incluso si tú acabas defendiendo tu posición de una manera efectiva, digas, a pesar de que yo les concedo esto, mi argumento sigue siendo más efectivo. Entonces, ahora lo que yo te invito es que hagas exactamente el ejercicio distinto. En lugar de reducir al absurdo la posición contraria, ¿bajo qué circunstancias crees tú que podrías empezar a considerar que probablemente la oposición la posición en contra tiene algo a su favor? Por ejemplo, cuando que haya una persona en el momento de la concepción. No, o sea, no hay, desde el momento de la concepción no podemos asumir que no hay una persona, no hay un derecho a la vida. Entiendo que la otra postura se basa en el erróneo derecho a la vida que se le da al producto. O sea, si hubiese una persona desde el principio, en el momento de la concepción, tú dirías, aquí ya tengo entonces una posición contraria a la mía que vale la pena considerar como razonable. ¿Eso estás diciendo? Déjame te lo planteo de otra manera, porque veo que estás... me parece que apelaste a la noción de justicia todo el tiempo, y eso me parece muy interesante. Si te parece que es injusto la existencia, por ejemplo, convertir al aborto en un delito, me parece injusto, y apelaste a distintas consideraciones de por qué es injusto. Esto sugiere que hay una noción de justicia que estás presuponiendo, ¿no? La noción de justicia es muy interesante porque a menudo cuando hablamos precisamente del debate del problema del aborto, lo que se sugiere es que en ocasiones otras posiciones te van a decir que el gran problema del aborto es precisamente que es injusto. Bueno, ¿por qué es injusto? Bueno, porque probablemente lo que estamos viendo es dos derechos que se están oponiendo: uno, el derecho de la madre o de la mujer sobre su cuerpo, y el derecho de una nueva persona o una persona en general a la vida, ¿verdad? Entonces vamos a apelar a algún criterio de justicia para decir, bueno, independientemente de que hay este conflicto de derechos, es este criterio de justicia que me dice que cuando se dé este conflicto hay que aceptar o darle más peso al derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Cierto? ¿Estás siguiéndome? Bueno, si ese es el caso, entonces es una pregunta indirecta lo que... ¿Cuál es el criterio de justicia que va a dirimir cuando tenemos dos derechos que se oponen? ¿Cuál es el que pesa más? Pues es que nosotros no consideramos que haya dos derechos en oposición. O sea, únicamente está el derecho de la mujer, porque como ya mencionamos, el feto o el producto no tiene personalidad jurídica, por lo tanto pues no hay derecho, o sea, no hay un derecho en oposición. Y la Corte, pues también la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que ni la ciencia, ni las religiones, o sea, nadie ha podido decir, bueno, la vida empieza aquí, la vida empieza acá. Entonces por eso se toma, o sea, por eso
se reconoce que el derecho a la vida y la personalidad jurídica empiezan al momento del nacimiento. Entonces, antes de ese nacimiento, no podemos decir que hay una contradicción de derechos, únicamente está el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, sobre su cuerpo, su libertad. O sea, insistes en que no hay posición de no hay competencia de derechos, ¿verdad? Porque el producto de la concepción no tiene derechos. Y el argumento aquí es porque no hay una manera de determinar que existe una persona con derechos. Ese es el argumento, ¿verdad? Ni la ciencia, ni la religión, ni la moral nos dice ya hay una persona, o dicen cosas distintas, entonces decidimos que entonces no hay ahí una persona. Ese argumento dice todo. Pero si es así el caso, ¿cómo es que decidimos esto? ¿Cómo es que decidimos que ya hay una persona en el momento del nacimiento? Si no tenemos ningún criterio, ni religioso, ni científico, ¿a qué apelamos? Pues a la legislación y que estamos reconociendo el derecho a la vida a partir del nacimiento. Y ahí es cuando entonces la personalidad a partir del nacimiento y el derecho a la vida a partir del nacimiento. Y ahí es donde se empieza a reconocer todos los demás derechos. Ok. Bueno, de aquí, porque si no vamos a ir. Sí, ok, perdón. Me toca. Paulina. Paulina. Creo que con estas palabras fue dicho en un segundo programa que era injusto que María Adriana entonces fuera castigada por, bueno, obviamente las razones de la violación de todos los derechos que ustedes han mencionado, que ella pudieron haber sido consecuencia de este acto. Mi pregunta específica sería, en este caso hipotético, ¿tú consideras que el médico y que en este caso el padre o el esposo de María Adriana con este mismo acto, obviamente desde tu posición, ellos han cometido algún delito? No, bueno, el caso en este caso, el padre fue básicamente, o el esposo de María Adriana fue básicamente el que la obligó a realizar este aborto, que cabe aclarar que fue clandestino, y que María Adriana en realidad quería realizar el aborto en la Ciudad de México, donde evidentemente hay seguridad, hay salubridad y es un poco más, puedo decir, seguro realizar el aborto en la Ciudad de México, que incluso también no tendría consecuencias penales como las tendría en el estado de Coahuila. Entonces creo que se ejerce cierta injerencia sobre María Adriana para realizar este aborto y que se pudo haber evitado si lo hubieran hecho en un lugar seguro, en este caso en la Ciudad de México. ¿Podemos ver? Sí, adelante. Bueno, como el aborto se realizó en el estado de Coahuila, pues sí, los códigos penales establecen pena para la mujer y para los involucrados, en este caso el médico y el esposo de María Adriana, pero al final pues la decisión de abortar es únicamente de la mujer. La Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 146-147 ya señaló que debido al impacto diferenciado que tiene un embarazo en la mujer respecto al resto de las personas, solo puede ser ella la que decida sobre cuándo tener hijos, en qué momento, y también pues las condiciones para abortar, porque si bien el aborto era, pues los dos querían abortar, ella quería irse a la Ciudad de México donde era seguro y donde se iban a evitar todas estas cuestiones, y él es el que impone, vas a abortar en Coahuila. Ok, entonces, perdón, responderías a mi pregunta diciendo que él tiene una culpabilidad, y no voy a hablar tanto como el delito, sino una mayor culpa que ella. No mayor, pero pues no sé bien la pena específica que se le da a la mujer y al médico, pero en el Código Penal se establece una pena para quien aborta como para los involucrados en el aborto. Por supuesto, digo, mi pregunta es alejarme un poquito de la cuestión legal, sino en su percepción a partir de su postura, en este caso hipotético, tiene realmente el peso, debería de ponerse el peso de la ley, diciendo así, para el médico y para el esposo, ¿o no? Pues a partir de la legalización del aborto nosotros decimos que no debería haber pena pues, para nadie, ¿no? O sea, declararlo legal y pues no habría alguna pena
por permitirle a la mujer abortar, o obviamente si el médico está realizando el aborto conforme, o sea, las reglas de salubridad, etcétera, etcétera, que no dañan a la mujer, entonces tampoco habría problema. Sí. Vamos a continuar. Perdón. Sí, bueno, que sí, o sea, si se legaliza el aborto, pues no se debería de penalizar a la mujer, obviamente, por esto, y pues aquí la decisión del hombre no tendría peso, y si el médico realiza el aborto legal de acuerdo a las disposiciones, pues tampoco tendría por qué criminalizar. En ese mismo sentido, entonces, si se legaliza, ya no se tipifica la conducta del aborto, y un aborto forzado, en este caso, porque en este caso el esposo de alguna manera le induce o hay cierta coacción para que ella lo realice, entonces ¿no tendría pena él en este caso? Sí, claro, lo que se establece también en esta acción de inconstitucionalidad es que no se le puede dar la injerencia, en este caso al padre, de decirle a la mujer no abortes, porque entonces correrías el riesgo de darle también esa injerencia de aborta, ¿no? Y entonces ahí estarías creyendo en el aborto forzado. Entonces lo que nosotros sostenemos es que la decisión de abortar es únicamente de la mujer y debe ser una decisión libre y que no sea penalizada. Porque eso también me gustaría hacerte una pregunta a ti, Carolina, aunque tiene relación con lo que están discutiendo, con lo que está proponiendo. Me parece que el argumento que han utilizado es, para ponerle un nombre, es legalista, es decir, bueno, las leyes son así y por lo tanto, bueno, en base a que son así, eso es lo correcto, no, bueno, ahorita me corriges, ¿ok? De tal manera que si las leyes nos dicen que el aborto, no, porque es que no, probablemente... Porque nosotros siempre hemos especificado que la restricción del aborto, o sea, Sí. penalizar el aborto, aunque sabemos que está permitida, que la prohibición está en la mayoría de los estados de la República, salvo la Ciudad de México, nosotros siempre hemos tenido que no es correcta, o sea, y que está en contra de los estándares y los derechos de las mujeres. Entonces, nosotros sabemos que se está prohibiendo, pero no estamos diciendo que por eso está bien. Ok, muy bien. Eso creí que sostenías tú en tu presentación, y de ahí por eso te invitaba a que fueras un poquito más caritativa con otras consideraciones que tiene la gente o otros sistemas legales de por qué el aborto debe ser un delito. Pero bueno, entonces, si hay un acuerdo aquí de que no es un argumento legalista, no es que estamos a favor del aborto, porque las leyes así lo indican. Y porque está en contra de los derechos de las mujeres. Exactamente, entonces estás apelando, bueno, entonces, pero les recuerdo, o te recuerdo, que cuando dice, bueno, ok, si no es legalista, entonces va a apelar a un criterio externo a las leyes, me gustaría saber cuál es, porque en el momento en que estuvimos intercambiando ideas, parece que eliminaron a la religión, eliminaron a la moral, o a la ética, me gustaría que no dijeran a la moralina, porque no, a la ética, a la religión, entonces ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el criterio que finalmente vamos a utilizar para decir si las leyes no son suficientes, ni tampoco lo es la religión, ni tampoco lo es la ética? ¿Qué es? Básicamente lo que se puede ir es hacia los estudios científicos, pero estos estudios científicos no, como ya lo dijo Cecilia, no establecen la creación o no reconocen que existe una persona. Sin embargo, sí te da ciertos parámetros para establecer el desarrollo de una, o sea, de un ser. Sin embargo, no puede establecer que existe una persona que es un ser humano. Eso es lo que básicamente nos remitimos, que no podemos incluir en este tipo de decisiones. Ideologías, religiones, pues estaríamos en un conflicto de qué religión tomaríamos o cuál sería la correcta para establecer un periodo de tiempo para el aborto. Parece que lo que sugieres es decir, bueno, por supuesto que las leyes se pueden equivocar. Y si se pueden equivocar, habría que preguntarse cuál sería entonces el punto de referencia para saber por qué se equivocan. No puede ser la moral, no puede ser la religión, es la ciencia, sugeriste. Puede ser una de las bases. ¿Por qué la ciencia va a determinar cuándo una ley, por ejemplo, con respecto a
justicia o injusticia. Yo sí siento que no, o sea, la ciencia no es, también puede tener sesgos, sin embargo, es la que creemos que es más aterrizada y que impone menos ideologías o que está sí más favorable hacia una ideología o hacia una decisión neutra. Gracias, no sé si quieran. Porque el tiempo que le demos a ellos vamos a reír. ¿Cuántos nos hemos pasado? 2:45. Nos pasamos los 45. O sea que no están, ¿por qué no hacen? Una más, y creo que tiene un poquito que ver con la pregunta anterior. Que por ejemplo, cuando tratamos de fundamentar el derecho en este caso a abortar, de María Adriana y de las mujeres, ¿en qué lo fundamentamos? Más allá de los tratados internacionales, más allá de la norma, ¿qué más hay cuando queremos fundamentar un derecho humano? ¿En qué nos basamos? ¿Qué le da vida, sustento a ese derecho humano? O sea, ¿por qué pensamos, aparte de las convenciones, que se debe de permitir aborto? Sí, exacto. Más allá de la parte jurídica, ¿cómo determinamos que existe ese derecho? Porque creo que en ninguna parte como tal ni siquiera explícito es que la mujer tiene derecho a la interrupción legal del embarazo. ¿Claro? Entonces tenemos que hacer ejercicios de argumentación y fundamentación. Entonces, ¿en qué los fundamentamos? No sé si me explico un poco. ¿Qué principios pueden haber? ¿Qué valores? Okay. Nuestro fundamento sería en que el hecho de que la mujer ha sido relegada a un rol de maternidad y que el penalizar el aborto lo que lleva es a seguir fortaleciendo estereotipos de género. Y sí, el seguir fortaleciendo estereotipos de género y prohibir a la mujer que se realice de la manera en que ella quiera, ¿no? Y ejercer su derecho ejercer su libertad. Y sí, contar que esta transición siga haciendo un ciclo de promover estereotipos de género y que la mujer pueda decidir libremente. Y que se sigue también, digamos, sigue habiendo una cierta injerencia de parte del Estado y la sociedad que es un poco machista. Entonces creo que eso también va relacionado, que sigue habiendo una fuerte injerencia hacia cualquier tipo de decisión que sea tomado por la mujer. Ahí es donde yo creo que ustedes están ante una noción de injusticia o de justicia muy fuerte, ¿no? Aparentemente se están vulnerando elementos relacionados con la justicia. En este caso es el trato a la mujer es injusto, por símbolo de razones muchas razones que han dado. Por eso las invitaba a que hablaran de justicia por justicia y cuál es la fuente de la justicia. Si no es la ley, si no es la moral, si no es la religión, la ciencia me parece muy limitada para generar una noción de justicia, pero en fin. Aproveché esta intervención porque me parece que por ahí es probablemente están ustedes sugiriendo que vean lo injusto que es eso, ¿no? Más que me gustaría No, es una suerte de comentario para redondear, creo yo, que estamos sintiendo que nos gustaría que abundaran más, ¿no? ¿Cuál es ese criterio que no es el legal? O sea, ¿por qué consideramos que es injusto? Sí, creo que lo hacen. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Si no es la moral, si no es la religión, si no es las leyes, entonces ¿qué es? Decir que es la ciencia me parece muy débil. Sí, porque sería hacer una comparación del efecto que tiene el embarazo en la mujer a comparación del efecto que tiene en un hombre. Como al obligar a la mujer a llevar la maternidad, a internalizarla, entonces la estás poniendo en una desventaja con el hombre. Porque, el hombre la estás poniendo en una desventaja de no asegurarle esos derechos que son exclusivamente para ella por el hecho de que ella es la que puede o no tener hijos. Entonces sería una comparación de cómo la maternidad afecta distintamente y cómo el prohibir que la mujer aborte y
y prohibirle los derechos de salud específicos para ella, la está poniendo en una desigualdad con el resto de las personas. Y más si se agrega, por ejemplo, en este caso, que los recursos económicos limitados de María Adriana, o sea, es ver las injusticias que obligar la maternidad tiene en distintos grupos de la sociedad. Gracias. Muy bien, ahora continuamos con el equipo en contra y el orador número 1. Bueno, yo les puedo hacer dos preguntas. Ustedes hablaron que era establecerlo en el Código Penal era una medida idónea. ¿Cómo vamos a asegurar la idoneidad del derecho penal si aún así persiste la existencia de abortos clandestinos? Y más o menos igual esa postura que ustedes toman acerca de una pena que tiene que ver con la atención psicológica y médica de quien realiza un aborto. Entonces, en ese caso, ¿no sería mejor ofrecerle el acceso a un medio seguro para a un hospital con las seguridades y ofrecerle además una atención médica y psicológica? ¿No sería una atención más integral y de respeto a los derechos humanos? Para contestarle. En cuanto a la idoneidad que menciona, debemos establecer que nuestra argumentación se ha basado precisamente en ello, en que a la mujer se le dé la información necesaria para que ella pueda acceder a sus derechos. Sin embargo, en el momento en que ya existe un producto del embarazo, desde el momento de la concepción, los estados tienen la obligación de proteger esa potencialidad de vida. Es por ello que la tipificación del delito es simplemente para que, una vez realizado el acto del aborto, a la mujer no se le penalice privándola de la libertad, sino que se le reintegre a la sociedad por medio de atención psicológica. Un poquito nada más, pero la idoneidad atiende a que realmente la medida cumple con el objetivo, y en este caso, si la medida es proteger aquella expectativa de vida, si de todos modos las mujeres acceden a un aborto clandestino, la medida quizás no cumple con el objetivo y tenga probablemente consecuencias más lesivas. En cuanto a lo que ha mencionado, tenemos que también despenalizar el aborto no quitaría la clandestinidad dentro del mismo tema, como lo vemos en otros casos. Tal vez mencionar el caso de las drogas, el legalizarlas no quita la clandestinidad de esto, es más, a veces atiende a la generación de nuevos sistemas, nuevos mecanismos para llegar a ese mismo fin. Ahora, regresando al tema del aborto, lo que estamos mencionando es que simplemente la penalización del aborto busca proteger el derecho de la salud de las mujeres, prevenir que éstas tengan un daño como el que ocasiona el aborto, pues sabemos que el aborto no solo ocasiona daños físicos, sino también daños psicológicos que han inducido a millones de mujeres incluso al suicidio, y los estados deben de proteger esto para no atender a los fines que se han expuesto. Nada más, en cierto sentido, es una prolongación de lo que se preguntó. Cuando introduce la noción de potencialidad de vida, supongo que distingues entre una vida potencial y una vida real. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Si los derechos que están asociados con la vida presuponen la vida, si esa diferencia es seria, se sigue de ahí que entonces cuando hay competencia de derechos, evidentemente la vida real tiene mayor peso que la vida potencial, ¿cierto? Y si es así el caso, entonces ¿por qué cuando se caracteriza por lo menos en cierto sentido el debate relacionado al aborto como un choque de intereses en términos de los derechos que están en juego, ¿por qué le vamos a dar más peso a un derecho que recoge algo que es una realidad, la mujer, su vida, incluso su vida potencial, si es que quieres, contra una entidad, un ser
que en el mejor de los casos tiene vida potencial? Bueno, primero me gustaría reafirmar que a lo largo de nuestras intervenciones hemos especificado que la penalización del aborto no solo busca esa protección previa al nacimiento, sino que también busca la protección de los derechos de la mujer que hemos estado estableciendo. Sin embargo, en el caso de la protección de la vida previa al nacimiento, debemos de destacar que aunque al momento del nacimiento se le otorgan más derechos al ser, desde el momento antes del nacimiento existe una protección que deben de tener los estados precisamente por las potencialidades que antes he estado mencionando. Y aunque el llamado feto no tenga una posición jurídica, un reconocimiento jurídico, los estados deben de protegerlo para así no violentar la dignidad humana, que es el fundamento de los derechos humanos. Si yo te voy a vender un rancho, te digo, aquí vas a producir muchas nueces, te voy a vender unos nogales, y llegas al rancho y ves puras nueces ahí, yo creo que te vas a sentir decepcionado, defraudado y probablemente vulnerado en tus derechos. Oye, yo te pagué por un rancho con nogales y lo que me estás dando son nueces, ¿cierto? Y si ese es el caso, ¿no te parece que hay una diferencia enorme entre una nuez y un nogal? Y si vamos a hacer la analogía rica aquí o interesante, bueno, por supuesto hay una diferencia enorme entre una entidad que tiene potencial pero que todavía no tiene su realidad y una entidad que ya tiene toda su expresión de realidad, que es blanca. ¿No te parece una diferencia evidente? Primero me gustaría decir que es clara la evidencia de que no podemos comparar un caso con el otro, o sea, en el caso de los nogales y el caso de los abortos. Sin embargo, si quisiéramos... ¿Por qué no? Porque son, de un lado estamos viendo tal vez seres vivos pero plantas, y del otro lado estamos viendo humanos. Sin embargo, para allá voy, atendiendo a las potencialidades que se han estado mencionando, me quisiera meter en su ejemplo. Imaginemos, claro, me vendiste un rancho con puras nueces. Esas nueces yo sé que las puedo sembrar, pueden hacer un hogar precisamente para tener más nueces. Entonces, atendiendo a esto, es claro que debe de haber una protección, así como de esa misma nuez al no nato. Pero a ver, una pregunta nada más para tener con esta analogía. ¿No te parece que un rancho con nogales tiene más valor que un rancho con puras nueces? Sí tiene más valor, pero así... ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué va a haber más o menos? Bueno, tal vez en este caso, por la generación de las mismas nueces. Sin embargo, hay que atender precisamente a la potencialidad que se le está mencionando, porque a lo que se quiere llegar es que precisamente este producto tiene todas las potencialidades humanas, y sería, así como lo menciona mi contraparte desde su posición, sería injusto privarlo de la vida si no puede siquiera expresarse. Bueno, aquí lo dejamos porque se va a acabar el tiempo. Sí. No, está bien. Juan Francisco. Sí. Ok. Voy a irme a la primera, sacar algo de la primera pregunta de tu compañero, que se le hizo a tu compañero, y de a lo largo de la intervención dijiste, bueno, sí, entendemos que no va a ser un derecho, sino es un delito, y han dicho que la postura al final es, bueno, no vamos a penalizar con la pena privativa de la libertad a la mujer. Específicamente dentro de una propuesta, ¿habría una pena para alguien? Sí, bueno, efectivamente Perdón, pena privativa de la libertad para alguien. Sí, debería verse de acuerdo a la conducta que ha sido realizada. Por cuanto hace el acto de la práctica del aborto de la mujer, no debe existir ninguna pena privativa de libertad, en razón de que la realización como tal, pues no es algo que transgreda un derecho como tal, porque como lo he establecido, no es un derecho todavía, sino es una protección previa al nacimiento, pero sí tendrá que ser para el médico que realice esta práctica, porque evidentemente en la legislación se encuentra consagrada cómo debe ser la regulación para que se realice la práctica de la medicina. Entonces evidentemente es una práctica gravísima, porque no solamente es aplicable para la cuestión del aborto, sino que podría dar o desembocar en otros casos en donde se realicen operaciones en las que no se atiendan a los estándares médicos necesarios para la preservación del derecho a la salud.
sería entonces la única pena privativa dentro del universo de lo que sería el concepto que le daríamos al aborto, entonces al médico. Sí, podría ser incluso no necesariamente la pena privativa de libertad desde el principio, porque estamos hablando de un derecho penal garante y que va a atender a la preservación de bienes jurídicamente tutelados y a la proporcionalidad de la conducta que ha realizado. Entonces podría ser desde la inhabilitación para la realización de la medicina a la suspensión de su cédula o hasta la pena privativa de libertad, depende de la conducta que haya realizado. Yo tengo otra pregunta. Ustedes mencionaron que María Adriana no se encontraba en una situación de pobreza, porque ella podía trasladarse a la Ciudad de México a practicarse el aborto. ¿Esa posibilidad no genera algún tipo de discriminación en el estado de Coahuila respecto a aquellas personas que pueden trasladarse a la Ciudad de México para acceder a un aborto seguro, mientras que las personas que no tienen los recursos necesarios lo van a hacer en algún lugar clandestino? Bueno, la consideración del aspecto económico de la familia de Novelo Garza no es en torno a la posibilidad de dirigirte a otra ciudad a practicar el aborto, porque ahí estaríamos dando en el entendido que se está permitiendo que se afecte la obligación de la protección a la vida previa al nacimiento. Es enfocada en razón de que la materia penal no será un tipo amplio, sino que tendrá que atender a situaciones específicas y también tendrá ciertas excluyentes de discriminación, excusas absolutorias y criterios de oportunidad. En este sentido, una de las excluyentes de discriminación será cuando se encuentre en una situación de extrema pobreza o en caso que se ponga en extremo peligro su vida. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que no se encontraba en una situación de pobreza, de que no puede acreditarse la situación de la excluyente discriminación. Ok, pero igual una persona, como está la legislación en el supuesto hipotético, la legislación de Coahuila no le permitiría a una persona en extrema pobreza practicarse un aborto. Y solamente podría acceder a ello quienes tienen los recursos para trasladarse a la Ciudad de México. Sí, tenemos que partir de la consideración de que hay que aplicar también una perspectiva de género y hay que juzgar sobre incluso el concepto de justicia y ver la ley si realmente se encuentra redactada de concordancia con el estándar internacional de protección de derechos humanos y principio por persona. En ese sentido, el hecho de que en este momento se encuentre penalizada de cierta forma y que no se le permita cierto tipo de conductas no significa que per se o por sí mismo ya se esté cometiendo una conducta que sea justa. Es decir, la ley en este momento no se encuentra en concordancia con el estándar interamericano. Su propuesta sería que estuviera también causa de justificación. Sí, claro, la propuesta que puede proporcionar este equipo es, y también dando contestación un poco acerca de la idoneidad, es que se realicen una serie de medidas conjuntas. Es decir, no basta con la simple penalización del aborto, sino que se tiene que invertir en la cuestión de los aspectos médicos. Tenemos que recordar que ninguna mujer aborta por gusto. En este sentido, tenemos entendido también que lo que queremos reducir es la práctica del aborto. Entonces, el momento en el que ya no exista la necesidad de que se practiquen los abortos, el tipo penal del aborto tendrá que desaparecer, pero mientras tanto, el Estado tiene que garantizar a través de la educación en las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, universidades, tendrá que proporcionar métodos anticonceptivos y tendrá que legislar para que los médicos no realicen la práctica del aborto en situación de insalubridad. Del mismo modo, tendrá que atender a ciertas conductas específicas y a excluyentes de discriminación cuando se encuentren en una situación de extrema pobreza o de extrema ignorancia, asimismo que se ponga en severo peligro su vida. Hay tiempo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, continuando un poco con lo que estás diciendo, me parece interesante estas últimas consideraciones porque da la impresión de que una y otra vez regresan a la idea de que el argumento que ustedes defienden en realidad defiende también a la mujer. Sí, ¿verdad? Una y otra vez lo han dicho, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender el aspecto delictivo del aborto? Creo que eso se vuelve problemático porque, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como un aspecto de prevención o un aspecto convertir el aborto en un delito no lo convierte también en una suerte de castigo a la mujer que lleve a cabo este aborto? Entonces, ¿en qué sentido estás? ¿Cómo ven la naturaleza delictiva que están defendiendo como legítima en el caso del aborto? ¿Como una prevención o como una
discusión. ¿Cómo lo ven? Sí, en primer punto tenemos que dejar de claro que en ningún momento la pena o la materia penal tendrá que verse como un castigo. Originalmente, efectivamente, la pena era un castigo por el que se trataba de mandar un mensaje a la sociedad de qué es lo que le iba a pasar en caso de realizar cierta conducta. En la actualidad puede tener diversas excepciones. En primera, como una prevención, porque se le manda un mensaje a la población que incluso podría llegar a parecer contradictorio, sin embargo no lo es, de cuál es que la gente se pueda enterar de cuál es la consideración respecto del aborto. Entonces, más que, y después de ser preventivo, para que se reduzca la práctica del aborto, también tendrá que ser como una forma de garantizar que las mujeres no se vuelvan a ver sometidas a un embarazo no deseado. Porque si nosotros no lo penalizamos, una mujer podría acceder al aborto en algún momento, pero esto no quita que en algún momento vuelva a quedar en el mismo supuesto de un embarazo no deseado y que tenga que volver a recurrir al aborto. Entonces lo que nosotros queremos erradicar es la práctica del aborto porque afecta a los derechos de la mujer. Okay. Entonces es preventivo. Entre diversas excepciones, en el primer momento preventivo y en un segundo momento es lo que se quiere prevenir. Que una mujer se encuentre en el supuesto de un embarazo no deseado y que no tenga que verse en la necesidad de recurrir a un aborto. Porque bueno, la evidencia es exactamente la contraria, ¿no? Yo creo que si ves la historia de la humanidad en general y México en particular, considerar un delito el aborto no solo no ha detenido, sino que vaya al revés, ha llevado a situaciones en las que no se ha cumplido este fin, ¿no? Ahí probablemente una contraargumentación sería simplemente empírica, decir, bueno, si es lo que quieren hacer, ve los datos es, no has prevenido nada, al revés, probablemente es complicada la situación, porque entonces hay otros delitos, hay otros derechos que pueden ser, ¿estás de acuerdo con que empíricamente hacer preventivo el aborto no ha ayudado? En primer momento tengo que aceptar que históricamente realmente la penalización de ciertas conductas no necesariamente reduce la incidencia. Sin embargo, nuestra premisa y nuestro punto de partida es que no tenemos que tomar en cuenta cómo es que se realizaban las cuestiones en la materia penal anteriormente, sino que tenemos que atender, como le decía en el caso de las penas, que antes eran consideradas como un castigo y ahora como un beneficio para buscar la reinserción social. En el mismo sentido, actualmente tenemos que atender a la interseccionalidad, tenemos que atender a la multidisciplinaridad y que se atienda a diversas ciencias, ya que incluso el derecho es una ciencia, pero buscamos a través de las diversas materias preservar estos derechos de la mujer y la protección previa al nacimiento. Gracias. Se declara concluido el debate. Por haberse agotado las dos fases del mismo, se le pide a los participantes y presentes abandonar la sala para servir al jurado de libertad. Primero que nada, felicidades. Felicidades por llegar hasta aquí, hasta esta etapa. Ojalá tengan la posibilidad de pasar. Si no fuera así, ya tienen muchas herramientas aprendidas, estoy segura, en el transcurso de esta competencia, como para regresar a casa y desarrollar y mejorar lo que puedan mejorar y compartir las experiencias con sus compañeros, que al final me encantaría que ustedes invitaran a más personas a unirse a este movimiento de buscar alternativas distintas de aprender el derecho. Entonces creo que ustedes serían personas ideales para poder ser multiplicadores de estos nuevos sistemas de enseñanza del derecho. Así que bajo esta invitación me gustaría nada más puntualizar en cada uno cómo me gustaría verlos en algún momento futuro, si es que tengo la posibilidad, y si no, cómo me gustaría que fuera. Me voy a dirigir a Cecilia. Me gustó cómo me modulaste la voz un poquito más como lo vi ayer, pero creo o insistiría en que todavía te veo un poquito al principio, en las dos primeras intervenciones, como muy acartonada, como muy dura con tu gesticulación. Entonces posiblemente relajarte, ir a clases de actuación, no sé, algo, sobre todo, y sabes que noté con tus manos, con tus brazos, es como muy dura,
al hacer movimientos así, que esto lo hace ver un poquito como, me da a entender que lo tienes muy memorizado y muy aprendidito de libro, ¿no? Y que te sueltes un poquito más con los gestos en tu cuerpo pudiera ayudarte en ese sentido, creo yo, porque me queda claro, e insisto, que lo tienes y lo tienes muy objetivo. Y bueno, puedo hablar muy positivo de ti, pero no voy a continuar porque quiero enfocarme en esto que me gustaría que mejorara. Paulina, Paulina, igual creo que estás un poquito nerviosa y corrígeme si estoy mal, pero voy a hablar muy personal. Veo, mi esposo tiene un problema, y no sé si lo identifico así, que piensa muy rápido y cuando quiere hablar como que le cuesta trabajo porque es más este proceso. Y bueno, creo entender que es algo por el estilo, porque te veo que tienes las ideas, pero al mismo tiempo te cuesta trabajo desarrollarlas. Entonces igual un proceso más lento y tú tratar de mentalizarte a que vas a ir paso a paso, idea por idea, desmembrando cada una de todas las ideas que tienes con tranquilidad para que no te gane este proceso entre mental y lo que quieres decir. No sé si me doy a entender. Y bueno, creo que eso sería algo que pudiera favorecer muchísimo a futuro. Javier, muy alto tu tono y me costaba seguirte y muy rápido, y eso lo voy a decir en general para los dos. De verdad me costó mucho trabajo porque yo sé que tienen mucha información, yo sé que es complicado querer decir tanto en poco tiempo, pero posiblemente habrá que ver cómo reducir la información a lo máximo, que sea lo más importante, porque me perdí, de verdad, en muchas ocasiones me quise tratar de enganchar, pero y me cuesta seguirlo cuando están hablando de, por supuesto, cosas tan interesantes y tan complejas como el análisis que hicieron. Así que es una invitación a ambos a modular la voz. Me parece que lo vi un poquito más en ti, pero igual a modularla y a bajar mucho la velocidad, para que uno pueda apreciar lo interesante que es lo que están diciendo. Gracias. Bueno, a ver, brevemente, creo que hay coincidencias en lo que acabo de escuchar. Cecilia, sí fue notorio para mí tu uso de los dedos, ¿no? Y son puntos en el lenguaje no verbal, son como la coma, o sea, hay que tener cuidado, pero fue al principio. Yo creo que más adelante, conforme te sentiste más cómoda, ya no usabas tanto el índice, ¿no? Es una cosa que creo yo que podrías bajarle, simplemente porque no lo necesitas. Si uno se concentra en el argumento, en las tesis y las tienes, no hay necesidad de hacer este tipo de movimientos, ¿no? Incluso también casi gritabas al principio, ¿no? Después la cosa, cuando estabas más metida en la discusión, ya no sucedió. Pero bueno, eso lo noté contigo. En el caso de Paulina, y creo que prácticamente en los demás también, la velocidad iba rapidísimo al principio, ¿no? Y era notorio el nerviosismo, que todos lo tenemos. Entonces probablemente lo que se te sugirió es una buena idea, ¿no? De trabajar para mí una estrategia que funciona es otra vez: concéntrate en las ideas, los argumentos, y ellos van a funcionar por sí solos si son buenos, ¿no? Y eran buenos, entonces los hubieras dejado fluir, estar menos, como se dice, autoconsciente, probablemente eso ayuda, ¿no? Entonces no tener nerviosismo, ojalá lo logres controlar, y eso se ve sobre todo en la velocidad, que iba rapidísimo, ¿no? Entonces, bájale un poco, concéntrate en las 2-3 ideas fundamentales, y creo que va a funcionar mejor. El segundo equipo, lo mismo, noté en los dos, en Juan Francisco, en Javier y Juan Francisco, una enorme velocidad a la hora de pasar por todos los temas. En tu caso, probablemente porque eres el último, ¿verdad? Entonces no sé si a lo mejor eso hizo una diferencia. Pero en el caso de Javier, noté también un formalismo que yo creo que es un tanto innecesario, ¿no? Un énfasis más en la oratoria que en el debate, en otras palabras, en cómo presentabas las ideas y no tanto lo que estabas presentando. Por lo menos un énfasis en eso, ¿no? Y también se veía, era notorio, un esfuerzo por presentar algo que había sido memorizado.
Y bueno, pues eso ayuda, por supuesto, eso lo he dicho varias veces, ¿no? La memoria es inevitablemente útil en este tipo de debates, pero a veces nos atrapa y te conviertes en el mejor de los casos en un gran mnemotécnico que repite muy bien lo que aprendiste, pero no es claro que estés encima de los temas preparado para argumentar cuando se te presenta un contraejemplo o una objeción, porque no está en la memoria, ¿no? Entonces, menos memoria, más relajamiento, en el sentido de concéntrate otra vez en los argumentos, en las ideas centrales que quieres defender, y menos el formalismo de la oratoria que uno conoce muy bien. Les digo que aquí dice oradores, probablemente le voy a sugerir a Carlos que pongan debatientes, ¿no? Porque invita a que te presentes como un orador y este no es un concurso de oratoria, ¿no? Y finalmente, en el caso tuyo, Juan Francisco, también noté la excesiva velocidad, pero quiero creer que en parte eras el último y había ocasiones en que tenías que cubrir demasiado terreno en poco tiempo. La sugerencia central es la misma. Yo creo que si tú te concentras en las tesis centrales que quieres defender, es suficiente, es más que suficiente. Ser menos exhaustivo y presentar ideas de calidad, no cantidad, calidad. Y fuera de eso, felicidades a los cuatro, lo hicieron muy bien y todo el mundo ya estamos muy cansados, o sea, que lo hayan hecho así de bien a estas alturas, hay que darles, o sea, lo hicieron muy bien. Bueno, yo nada más un comentario general. Primero felicitarlos por llegar a esta etapa de la competencia y porque lo han hecho muy bien. Y mi comentario coincide con el de mis compañeros, que es la parte de la velocidad. Creo que esa es una constante en todos los participantes, que a veces cuesta seguir las ideas y se pierden a veces las ideas importantes, las estratégicas, por querer abarcar muchos puntos. Entonces, igual sí ser más contundentes y tomarse el tiempo para las ideas que quieren que se queden en nosotros y que se reflejen en el debate. Por más, muchas felicidades y mucho éxito. Muy bien, se declara concluido el debate de esta etapa semifinal. Muchas gracias al jurado por su tiempo, muchas gracias